Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la fusión y escisión de sociedades. Para empezar, vamos a hablar sobre, pues, qué es la fusión. La fusión de sociedades es es algo que implica la disolución de una o varias sociedades jurídicamente independientes, con la subsistencia de una o nacimiento de otra nueva, que absorbe todos los derechos y obligaciones de las fusionadas. Esto es decir, que existen dos sociedades, entonces se van a crear, esas dos se va a hacer una sola, o si no, se borran estas dos y se hace una nueva. Entonces, con los datos, las propiedades y todo que tengan estas dos, se hace una nueva, si no, pues se fusionan. Entonces, ¿en qué ley se encuentra regulado la fusión de sociedades? Se encuentran en la de Sociedades Mercantiles de México y está regulada en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Consiste en un proceso que es la unión de dos o más sociedades, era lo que decíamos, en una sola entidad jurídica independiente. En este proceso, una o varias sociedades se disuelven sin liquidarse y transfieren sus patrimonios a otra sociedad o a una nueva compañía, era lo que ya les comentaba. Y para efectos fiscales, ¿qué cuentas pueden transmitirse en la fusión de sociedades? En el caso de la fusión, la fusión de sociedades eh, puede, pueden transmitirse las cuentas de activos y las cuentas de pasivos. Por ejemplo, las cuentas de activos, pues ya dependemos aquí de un valuador, una persona que sea un valuador para que nos diga cuánto vale cada activo que tiene la empresa, y de ahí se hace el pago y se hace para hacer la fusión. Entonces ya depende de los activos que tengamos, pues el evaluador nos dice, vale esto, y si se transmite a la fusión. Y también del pasivo, las cuentas de pasivo, pues solo algunas, las que sean importantes, depende del evaluador. Ya depende del evaluador, nos va a decir si podemos fusionar las cuentas de pasivo. ¿En qué casos la fusión de sociedades puede ser considerada enajenación para efectos fiscales? Una fusión de sociedades se considera enajenación para efectos fiscales cuando se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 14b del Código Fiscal de la Federación. Y son los siguientes: es presentar el aviso de fusión. La sociedad fusionante debe continuar realizando las mismas actividades que realizaba la sociedad fusionada y ella misma antes de la fusión, durante un año posterior a la fusión. Cuando se cumplen esos requisitos, la fusión no se considera enajenación y no se debe pagar IVA por la enajenación de bienes. Y una fusión es una figura jurídica, bueno, en la que dos o más sociedades, eso ya lo habíamos comentado. Y bueno, ahora pasamos a una escisión de sociedades. Es una reforma estatutaria que consiste en dividir el patrimonio de una sola empresa a dos o más partes para transmitirlas a otras sociedades. Esto es ya lo contrario a la fusión. Y luego, ¿en qué ley se encuentra regulado esta escisión? Igual se encuentra en el artículo 222 al 228 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y consiste en dividir el patrimonio de una empresa en dos o más partes y transferirlas a otras sociedades ya existentes o de nueva creación. La sociedad se cinde, no se disuelve, sino que se transmite a otras empresas. O sea, es decir, lo que les comentaba, que es lo contrario a la fusión. En una fusión, pues se unen una sola. Y en la escisión, en una sola se transmite a otras. Si ya están creadas o si se crean nuevas, se transmiten. Y para efectos fiscales, ¿qué cuentas pueden transmitirse a la escisión de sociedades?
Para desafectar el riesgo empresarial algunos activos de la compañía, por ejemplo los inmuebles, que no tienen relación con la actividad que desarrolla la empresa, pero sin embargo son propiedad de la empresa y por tanto estas afectan un riesgo en el momento en el que se quiere separar las diversas actividades de la sociedad para que sean más eficientes. Y por último, ¿en qué caso la escisión de sociedades está considerada enajenación? De acuerdo con el código, con el artículo 14 del, del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, en la fracción 9, la que se realice mediante fusión o escisión de sociedades, excepto en los supuestos a que se refiere el artículo 14b de este código, se entiende que se efectúan enajenaciones a plazo, con pago diferido o en parcialidades, cuando se expidan comprobantes fiscales en términos del artículo tal de fracción 4. Según este código, incluso cuando se efectúen con clientes que sean público en general, se difiera más del 35% del precio para después del sexto mes y el plazo pactado exceda de 12 meses. Se consideran operaciones efectuadas con el público en general aquellas por las que expidan los comprobantes fiscales que contengan los requisitos que se establezcan mediante reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria. Se considera la enajenación, que la enajenación se efectuará en territorio nacional, entre otros casos, si bien se encuentra en dicho territorio. El material es del bien por el enajenante. Entonces a eso se refiere esa última pregunta que se planteó. Y sería todo. Gracias.